mayo de 2017 me mudé de Filadelfia, Pensilvania, a San Francisco, California, para trabajar por 3 meses en la Agencia Municipal de Transporte. Me asignaron a la oficina de Calles Vivas, una oficina que se encarga de promover proyectos que aseguran la accesibilidad y la seguridad de los peatones y ciclistas. Los proyectos en los que yo trabajaba eran proyectos de mejoras viales contextuales para corredores e intersecciones que hacían parte de una red de heridas graves. Esta red de heridas graves era generada a partir de datos de siniestros, de una base de datos integrada entre la policía y los hospitales. La ciudad de San Francisco había identificado que más del 70% de los siniestros con heridas graves y fatales ocurrían solamente en el 12% de las calles. Con esto ellos reconocieron que la única manera de reducir los siniestros y las muertes en las calles era invirtiendo en infraestructura, educación y aplicación de normas de forma enfocada en estas zonas. Toda esta metodología se enfocaba en una visión política, la visión cero, una visión municipal radical que veía como inconcebible cualquier muerte en las calles. Asimismo, esta misma visión veía a los siniestros como cosas que se podían prevenir. Por eso se utiliza la palabra siniestros y no la palabra accidentes. A partir de mi experiencia en San Francisco, derivé mi propia definición de lo que es una ciudad inteligente. Para mí, una ciudad inteligente es una ciudad cuyos programas, proyectos y servicios están basados en evidencia y uso de datos. San Francisco, una ciudad como San Francisco, representa el corazón, digamos, del desarrollo tecnológico a nivel mundial. En esta ciudad, digamos, las visiones que las mueven son visiones de sustentabilidad, equidad, seguridad. Pero la visión de ser una ciudad tecnológica por sí sola no es la visión principal que se persigue. Creo que en Paraguay debemos aspirar a tener ciudades inteligentes, pero no verlas como un fin, sino como un método, como una forma de obtener ciudades más transparentes, más seguras, más equitativas. Partiendo de esta experiencia personal y de esta perspectiva de ver a una Smart City no como un método, no como una meta, hoy quiero enfocarme en la importancia del rol de la participación ciudadana en una ciudad inteligente. El mundo digital nos da una oportunidad para desarrollar soluciones participativas. En Paraguay somos una ciudad conectada. Casi el 90% de la población tiene acceso a Internet, 98,5% de estos lo hacen a través de smartphones. Tenemos acceso a software y hardware abierto y también herramientas para recabar y procesar un gran volumen de datos. En un país como el nuestro, el cual tenemos significantes rezagos en datos para utilizarlos para el desarrollo de políticas públicas y también en donde contamos con menos recursos que ciudades de países desarrollados, creo que es imperativa nuestra participación, la participación de todos en la creación, en la publicación y en el uso de los datos. Concretamente, creo que hay 3 áreas claves para contar con una Smart City. La primera es la digitalización, la segunda es la exigencia al Estado de datos abiertos y estandarizados, y la tercera es la alfabetización y formación cívica en el uso de datos. La primera es la digitalización y con esto me refiero a la generación de datos que aún no se cuentan en formato digital. Los datos son claves para el desarrollo de políticas y proyectos urbanos. Los datos nos cuentan cuáles son las áreas donde tenemos más necesidad, dónde debemos enfocar nuestros recursos. Los datos también nos ayudan a entender cómo las variables del ambiente construido se relacionan con el desarrollo de nuestras comunidades, con el desarrollo económico, con el desarrollo social, con la salud de nuestras comunidades. A la hora de planificar el transporte, necesitamos entender cuáles son los orígenes y los destinos de los viajes. Necesitamos entender cuál es el modo de opción de viaje que cada uno elige. Para mejorar el transporte público es imposible hacerlo sin contar con datos. Existen herramientas abiertas hoy que nos permiten a ciudadanos como vos y yo a que participemos voluntariamente en este proceso de recabar datos con los que no contamos.
Concretamente, propongo uno de los ejemplos. Mapeando Santiago, una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Esta es una iniciativa colaborativa y participativa, con miembros de la sociedad civil y de la academia, en la cual estudiantes voluntarios en 5 días mapearon 29 rutas urbanas con aplicativos abiertos sin ningún costo, generando el primer mapa de tránsito de la ciudad y al mismo tiempo recabaron información de accesibilidad y de seguridad en las calles a través de recabar datos de infraestructura. Otro ejemplo concreto aquí en Paraguay es la comunidad OpenStreetMap Paraguay. El OpenStreetMap es un mapa colaborativo como un Wikipedia de los mapas que permite que cada uno de nosotros carguemos datos georreferenciados. Tenemos ciertos déficits a la hora de contar con datos que nos permitan planificar la ciudad en Asunción. Hoy esta comunidad nos está ayudando. La comunidad está creciendo. El 14, 15 y 16 de noviembre de este año se realizó el Encuentro Latinoamericano OpenStreetMap en Encarnación. Lo bueno de estas plataformas y estas actividades colaborativas no es que solamente se generan datos para el desarrollo que pueden ayudar a la hora de planificar y desarrollar políticas públicas. Otro tema muy importante es que estos datos quedan abiertos para que cualquiera uno de nosotros pueda utilizar esos datos. Y eso me lleva a mi segundo punto, que son los datos abiertos y estandarizados. Debemos exigirle al Estado a que publique datos abiertos y estandarizados. Y capaz me preguntan por qué. El estándar, digamos, es lo que permite que los datos estén organizados. Y esto facilita el uso, el análisis de los datos y también el acceso. Y concretamente, creo que es bueno mencionar un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de un estándar de datos de movilidad o datos de transporte público es el GTFS, General Transit Feed Specification. Esto fue desarrollado por Google y fue desarrollado de manera colaborativa entre la ciudad de Seattle y la empresa, porque necesitaban una forma de organizar los datos que tenían del transporte público. Esto es un paquete que tiene 6 componentes, pueden ver un poco la estructura, y lo que este estándar permite es que aplicativos puedan alimentarse de estos datos. Entonces todos los municipios que tienen sus datos estandarizados de estos, les permita que aplicativos puedan agarrar esos datos de esta información pública, digamos. Es así que Google Maps, cuando uno viaja, puede utilizar estos datos porque este paquete de datos está publicado de forma pública y estandarizada. Un ejemplo en Paraguay de un estándar de datos que realmente sirve como un ejemplo de buena práctica para otros organismos públicos es la DNSP, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Mientras yo trataba de desarrollar un modelo para entender y analizar datos de contrataciones públicas, me puse a revisar datos de distintos países. En eso me pongo a mirar los de Paraguay. Realmente estaban bien organizados y me permitían que automáticamente yo pueda bajar esos datos vía una API. Este estándar de datos que utiliza la DNSP se llama Open Contracting Data Standard. Es un estándar que es formado por el Open Contracting Partnership, que es un grupo de expertos que promueven la transparencia en los gobiernos a través de la publicación abierta y estandarizada de datos de contrataciones. Y esto es súper importante porque la estandarización de los datos permite que podamos desarrollar soluciones para monitorear los gastos públicos. Es súper importante cuando miramos a los valores. En 2019 tenemos más de 15.000 contratos para contrataciones públicas, con un monto total planificado de más de 30 billones. Este ejercicio de transparencia, digamos, por más pequeño que sea, si colocamos en términos del valor total de las contrataciones públicas, es súper significativo. La publicación abierta y estandarización nos permite que todos actuemos como contralores. Y esto no solamente, digamos, en datos de contrataciones públicas, sino también en los procesos de nuestros municipios, en la gestión de nuestros municipios. Entonces ese es el desafío que nos queda. ¿Cómo logramos que nuestros municipios y que otros organismos también estandaricen sus datos para que podamos analizarlos y para que podamos utilizarlos y a partir de eso desarrollar soluciones para nuestras ciudades? Y tercero, creo que esto es el punto más importante de la charla, que es la alfabetización en uso de datos. Al mencionar esto, hago hincapié en que la generación de datos no es suficiente. Todos estos procesos de generación y publicación de datos que ayudan a que nuestras ciudades sean más inteligentes necesitan un proceso de formación cívica. Todos nosotros tenemos que aprender a utilizar los datos. Necesitamos ciudadanos que entiendan los procesos y políticas que construyen a nuestras ciudades y que utilicen los datos para dar seguimiento a estos procesos. Creo firmemente que estos procesos que hacen parte de una Smart City deben ir acompañados de un proceso de alfabetización.
Y me refiero a alfabetización, porque así como la alfabetización verbal y aprender las palabras, digamos, así como las palabras explican al mundo que nos rodea, y así como la alfabetización nos ayuda a aprender no solo el significado de las palabras, sino a utilizarlas para transformar nuestra realidad alrededor nuestra y exigir y hacer demandas. Así también la alfabetización de datos nos permite ejercer nuestra ciudadanía. La alfabetización en datos es clave para poder cambiar al Paraguay del presente y al Paraguay del futuro. Probablemente lo que más me llamó la atención de los 3 meses que yo participé como pasante en la Municipalidad de San Francisco, digamos, presentando proyectos de transporte a la ciudadanía y promoviendo y haciendo y diseñando, fue la participación activa de la ciudadanía. En las audiencias públicas, la ciudadanía rebatía, digamos, las decisiones, digamos, de los tomadores de decisiones utilizando datos y evidencia. No era fácil representar al municipio ante ciudadanos empoderados con datos y evidencias. Esta participación aseguraba que nuestro trabajo en la gestión municipal realmente respondiera a las necesidades de la comunidad y no a voluntades políticas solamente. El proceso de alfabetización en datos nos ayuda a conectar los efectos con la causa que hace la realidad urbana en la que vivimos. Y así también nos ayudan a exigir soluciones inteligentes para transformar nuestras ciudades. Muchísimas gracias.